teoría, ¿no? Después de esa introducción, vamos a entonces ya a ver a fondo a través de cada uno de los tipos de relative clauses, defining y non-defining, pues cómo funcionan, cómo es la estructura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Estamos buenos. Disculpad. Bueno, decía, un elemento que es común, eso sí, a las defining y a las non-defining son los pronombres de relativo. ¿Vale? Lo que estamos viendo ahora en pantalla es los pronombres que empleamos para las defining y que digo también son comunes, pero con alguna variación o excepción, que también son comunes a las... Por favor, ¿me podéis ver un poquito más la ventana? Que hay un poquito más de eso, gracias. Como digo, que aunque con una mínima, gracias, con una mínima, alguna variación, son los que también utilizamos con las non-defining. Fijaos, son parecidos, por no decir, son los partículas, ¿no?, tomadas de las partículas interrogativas. Están divididos entre si se refieren a personas o a cosas, y luego también hablan de la función, aunque en eso yo no me fijaría tanto, ¿vale? Porque para nosotros realmente, salvo en la defining, lo de si es sujeto, objeto, si es tal, no nos va a interesar tanto. Bueno, defining utilizamos cuando nos referimos, es decir, cuando el antecedente, cuando el sustantivo al cual se refiere el pronombre de relativo y por ende toda la oración de relativo es una persona, singular o plural, utilizamos who, o como alternativa that. ¿Vale? Who o that son el uso y es común, ¿no? En el caso de cosas, es decir, pues, objetos, etcétera y demás, which o that. Como veis, who o which, si se distinguen, that es válido tanto para personas como para cosas, ¿no? En ese sentido. Insisto, lo del sujeto y objeto, como veis, se vuelve a repetir que who o that y which o that se utilizan también en esa función. Por eso decía que es más práctico para nosotros el hablar de que who o which y that se utilizan para personas o para cosas antes que sujeto u objeto. Y por último, el posesivo. Hay a veces la relación entre el antecedente y el resto de la oración de relativo implica una relación de posesión. Y ese es el whose, ¿vale? Ese es el llamado el cuyo. Que ahora estudiaremos un poquito más a través de ejemplos y demás. Y además tiene como una doble relación, porque es pronombre, es decir, se refiere al sustantivo que va acompañando, que viene delante, y también va seguido de otro sustantivo y por lo tanto actúa a la vez como, una cosa un poco extraña, como pronombre y determinante. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo a través de la pizarra, a través de los ejemplos, para que veamos exactamente esto que estamos diciendo de las define. Un ejemplo sería, the man who speaks slowly is my friend. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de oración de relativo define. Vale, the man who speaks slowly is my friend. En principio, como decía, que es común a todas, la oración de relativo, que es una oración completa, y que estamos aquí distinguiendo, se une directamente a un sustantivo, ¿no? Se le llama antecedente, da igual, no tiene más misterio y tal. Ese sustantivo, lógicamente, como estamos viendo, es el que determina, el que designa qué tipo de pronombre de relativo encabezará la oración de relativo. Si es cosa, who, o sea, which o that, si es persona, who o that. Inmediatamente detrás, la oración de relativo. En este caso es define, por el sentido, por el significado que estamos diciendo, define, determina,
comenta, habla de qué individuo estamos hablando, ¿no? Es decir, no es un hombre cualquiera, es el hombre que habla lentamente, who speaks slowly. Y como veis, se une directamente sin comas, sin ningún tipo de separación, ni gráfica, ni tampoco a la hora de leerlo, de pronunciarlo, the man who speaks slowly. ¿Ok? Es decir, se une directamente. Bien, hemos dicho antes que una alternativa al who era el that, al igual que como alternativa al which o al that. Es decir, que yo aquí puedo decir the man who o the man that speaks slowly. Ambos son correctos. Se pueden utilizar igualmente. Quizá a veces la diferencia que se comenta es... Bueno, esto está hoy insoportable, vamos. No sé qué le pasa. That a veces se puede encontrar alguna gramática que digan que es como más coloquial, más tal, pero bueno, da igual. The man who o the man that. Y el resto de la oración. Normalmente, como veis, bueno, normalmente, hay veces, bastante común, que la oración de relativo, le digo porque esta vez se despista, se inserte dentro de otra oración. A veces puede quedar al final y a veces no. Aquí se inserta dentro de otra oración. The man who speaks slowly is my friend. ¿Vale? Lo que pasa es que se consideraría todo the man who speaks slowly como sustantivo, o sea, como un sintagma nominal, el sujeto, etcétera, etcétera, y ya luego el resto de la oración. Otras veces no, otras veces quedaría al final y no tiene problema. Pero que tengáis en cuenta que puede suceder esto, que es como que se inserte, que quede dentro de una oración, dentro de otra oración, ¿no? Otro ejemplo, the car, which o that is parked there is a Porsche. The car which or that is parked there is a Porsche. ¿No? El coche que está aparcado allí es un Porsche. Igualmente, también aquí se inserta dentro de otra oración. Esto sería la oración de relativo. El antecedente, el nombre al cual se refiere, siempre delante. O sea, delante quiere decir directamente la oración de relativo se une a ese sustantivo. Y en este caso, puesto que ese antecedente es un objeto, en este caso un coche, utilizamos which o that, alternativamente y como queramos. ¿Vale? Y un tercer y último ejemplo, lo voy a poner por aquí arriba para que veamos el whose. Belongs. Ok, en este caso la oración de relativo quedaría al final, no quedaría insertada. The dog, this dog belongs to the girl whose husband is John. Este perro pertenece a la chica cuyo marido es John. Esa sería la oración de relativo. Aquí queda al final, bien insertado. Igual, en este caso el antecedente, el nombre al que se refiere, estaría justo delante, como siempre. Es una persona, pero tenemos ese otro relativo que estábamos comentando, que es whose, que indica una relación de posesión. Y whose siempre tiene como un carácter especial, porque, insisto, es como a la vez pronombre y a la vez determinante. Pronombre porque se refiere al sustantivo, ese antecedente que va delante, es the girl whose, no la chica cuyo, pero a la vez, justo detrás, ya dentro de la oración de relativo, justo detrás del whose, aparece o le sigue un sustantivo, ¿no? Whose husband, la chica cuyo marido, the girl whose husband, siempre va a ser así. Se refiere al antecedente y va seguido de otro sustantivo al que determina o complementa, ¿vale? En todas estas oraciones de relativo defining, como veis, lo que estaba diciendo, se leen directamente, no están separados por nada, y la oración de relativo me ayuda a definir o me ayuda a entender el sustantivo. ¿Ok? So far, so good. ¿Por ahora bien? Ok. Vale.
Bueno, vamos ahora con una de las características de las defining que a veces plantea un poco de problema. Hemos dicho que tanto en las defining como en las non-defining, el pronombre de relativo que utilizamos siempre va a tener una función, es decir, va a ser o sujeto o complemento o lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, digo. Por ejemplo, yo puedo decir, that cat which jumps high is called Mickey. Y tendríamos una oración de relativo, defining, se une directamente, donde tenemos como pronombre relativo which. Insisto, puede funcionar como sujeto o puede funcionar como complemento, ¿no? En este caso, en esta oración de relativo, which funcionaría como sujeto dentro de esa oración, ¿no? Es decir, que salta alto, el que salta alto. Una manera un poco así de andar por casa para identificar claramente esto, es decir, para saber que ese o pronombre de relativo funciona como sujeto, es eliminarlo, es decir, tomar la oración de relativo completa, eliminar el pronombre de relativo, y si al eliminarlo dentro de esa oración de relativo hay cualquier otra palabra que pudiera funcionar como sujeto, es decir, hay un sustantivo o un pronombre que pudiera funcionar como sujeto, ese pronombre de relativo no es sujeto. En este caso, si yo hago la prueba y quito which y me quedo con jumps high, ¿quedaría alguna otra palabra que funcionara como sujeto? No hay nada más. El único que puede cumplir esa función, el único que está identificando quién o qué lleva a cabo la acción, sería which. Por lo tanto, se tiene que quedar. Y funciona como sujeto. That cat which jumps high is called me. ¿Ok? Vamos a ver con esta otra. The man who Julia met is Albert. El hombre que Julia conoció ayer se llama o es Albert. Vale, pues igual, ¿no? Identifico la oración de relativo. Es defining, no va entre comas. Y yo quiero saber si who, o en este caso who, es sujeto o no lo es, ¿no? Puedo hacer la prueba. Elimino who, me quedo con Julia met yesterday y pregunto, ¿hay otra palabra dentro de la oración de relativo que me queda que pudiera funcionar como sujeto? Si elimino who y me quedo con Julia met yesterday, ¿hay otra palabra, otro sustantivo que funcione, que cumple, como digo, el rol, el papel de ser el agente o quien lleva a cabo esa acción? Nadie me dice nada. No identifica ningún otro. Sí. Podría ser, pero no lo sé si sería Julia. ¿Podría hacerlo también? Sí, efectivamente, quien lleva a cabo la acción de haber conocido, de que conoció a ese hombre ayer, es Julia. Por lo tanto, si yo quito who y me queda otro sustantivo o pronombre que funciona como sujeto, who no es sujeto. ¿Vale? En el caso de que el relativo no sea sujeto y estamos hablando de una oración defining, lo puedo eliminar. Esa eliminación se marca con un paréntesis, se escribe el pronombre y se marca con un paréntesis. Y entonces yo podría decir, the man Julia met yesterday is Albert. ¿Vale? Resumiendo, cuando which, who o that en una oración defining, insisto, cuando es which, who o that y ningún otro, which, who o that, funcionan como complemento, no funcionan como sujeto, en una oración defining los escribo, los pongo entre paréntesis, pero no son necesarios. Esto es una técnica, una aplicación bastante común, es decir, que es muy común en inglés que se omita, que se quite, sobre todo en un lenguaje más oral,
ese pronombre de relativo. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo porque veo a través de mis gafas empañadas cara un poco de... No sé. Vamos a ver. Bueno, tenemos estas dos oraciones relativas, ¿no? The bottle which was in the kitchen is blue y the bottle that I found is John's. La botella que estaba en la cocina es azul y la botella que encontré es la de John. Ok. Oraciones relativas, ¿no? Que sería en la primera, which was in the kitchen, y en la segunda, that I found. El antecedente es el mismo. Da igual, bottle. Tenemos which y tenemos that. ¿En cuál de las dos oraciones relativo defining se puede omitir el pronombre relativo? La segunda. En la segunda. Si yo quito that y me quedo con el resto de la oración de relativo, yo diría the bottle I found is John's. Es decir, hay otro elemento en este, es decir, ese otro elemento está un sustantivo o un pronombre, en este caso un pronombre, que funciona como sujeto. Pues ya está. Entonces yo en esta de aquí pondría, insisto, hay que poner el pronombre, lo marco con el paréntesis, y digo, the bottle I found is John's. En cambio la de arriba, que es sujeto, porque no hay nada más en el resto en la oración de relativo que funcione como tal, no lo puedo eliminar, porque funciona como sujeto, como digo. The bottle which was in the kitchen is blue. ¿Ok? Es importante recordar lo que decía antes, la pantalla de antes, que esto solo ocurre en las defining y solo ocurre con which, that y who. ¿Vale? ¿Questions? No. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a volver. Es quizás de los rasgos más característicos, ¿no? de esto de los pronombres de relativo. Bueno, antes en el cuadro que estábamos viendo, a ver qué pasa. En el cuadro que estaba, hoy es la mañana de los problemas técnicos. Bueno, en el cuadro que estábamos viendo antes, al principio con los pronombres relativos, aparecía uno que era whom, que es who, con una N. Bueno, whom es exactamente igual que who, es decir, se utiliza igual, con el mismo significado. La única diferencia es que whom, primero, se utiliza en un registro muy formal, en un inglés bastante formal, fundamentalmente por escrito, y solo cuando who funciona como complemento. Es decir, cuando who sea un sujeto, siempre será who, sea registro formal o registro informal. En cambio, de verdad, esto ya me desespera. ¿Verdad que nunca había sido tan fastidioso como esto? Disculpad, pero es que de verdad esto está hoy imposible. ¿Vale? Cuando es sujeto, entonces es who, sin ningún tipo de, insisto, de relación que sí sea coloquial o no coloquial, pero cuando no es sujeto, es decir, pues cualquier otro tipo de complemento, podemos utilizar en un registro muy formal who. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, dice, Maria is the girl whom we met at the party. Esto sería muy formal. Yo se lo puedo decir también, Maria is the girl who we met at the party. Es lo mismo si en ese caso, en esta oración que estáis viendo ahí, yo digo whom o digo who. Es exactamente igual. La diferencia es que whom es más formal, ¿vale? Pero nada más.
tanto en el caso de who como en el caso de whom se omitiría, porque cumple esta regla de no es una defining y no, no funciona como sujeto. ¿Vale? Entonces estamos atentos a que whom puede aparecer. En español hay veces, bueno, y en inglés igualmente, que las oraciones de relativo, el pronombre de relativo lleva delante una preposición o una partícula. Ese es el chico con quien ella salía, ¿no? Es lo más, es lo habitual, ¿no? O estos son los regalos para quienes, o los premios para quienes ganen el concurso. Bueno, en inglés ocurre igual, pero en inglés tenemos como dos alternativas a la hora de utilizar, de poner, de colocar esas partículas, ¿no? Vamos a verlo mejor a través de la pizarra. ¿Qué es lo habitual? Es decir, ¿cómo se utiliza, cómo se colocaría, dónde se colocaría esa partícula que acompaña al pronombre de relativo en el inglés más neutro, más normal, ¿no? Va a decir, por ejemplo, la chica con la que John salía. Fijaos, en español diríamos la chica con la que John salía es María. En inglés, en cambio, lo habitual, lo normal es que en lugar de colocar la preposición que iría delante del pronombre de relativo, se la lleven al final de la oración. No es the girl with who John went out, sino the girl who John went out with is Maria. ¿Vale? Esto es lo habitual. El que se coloque la preposición que iría delante, que acompañaría a ese pronombre de relativo, en lugar de delante de él, es ponerlo al final, ¿no? The dogs that John lived with are poodles, ¿no? Los perros con los que John vivía son caniches. E igual, en este caso no utilizamos en lugar de which, that, pero es igual. La preposición, la partícula, la llevamos al final. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de frases o a la hora también de identificar la oración de relativo. ¿De dónde a dónde? ¿Vale? Y alguien puede decir, bueno, ¿y sería posible? O sea, ¿siempre tiene que ser así o puede haber una otra alternativa? Bueno, si nos situamos ya en un registro más formal, podría yo llevar esa preposición del final delante. Pudiera ser, pero insistiendo en que sería un registro formal. Y, por ejemplo, yo quiero decir, la frase de arriba la quiero decir, pues así, como con un discurso, y entonces yo diría, the girl with whom John went out is Maria. El sentido sería exactamente igual, insisto, solo cambia el registro y el orden. With, que estaba al final, ahora pasa delante, es decir, se coloca al principio delante del pronombre de relativo, y puesto que estamos hablando de who, estamos hablando de un registro formal, tenemos que utilizar en lugar de who esta otra alternativa que hemos visto de whom. Hemos dicho esa versión formal de who solamente con, cuando funciona como complemento y en un registro más formal. ¿Vale? Así que tened en cuenta, cuidado a la hora de esto, identificarlo, porque lo habitual va a ser lo de arriba, es decir, que la partícula, la preposición, que en castellano siempre colocamos delante del pronombre relativo, el inglés se la lleva al final. Y se pueden complicar aún más, porque the girl who John went out with, bueno, estamos hablando de una oración defining, donde who funciona como complemento, por lo tanto yo lo podría eliminar.
Y entonces decir, the girl John went out with is Maria. Y abajo igual, ¿no? The dogs, that, estamos en una relación de relativo defining, es un complemento, lo puedo omitir y yo podría decir, the dogs John lived with are two dogs. ¿Vale? Questions? No. Bueno, ahora cuando ya las oraciones ya vamos bien. Ok, let's continue. Ya estamos casi terminando las defining. Bueno, no hemos dicho lo más habitual y por eso lo hemos visto primero, era que el antecedente, el nombre al cual se refiere el pronombre de relativo, sea o una persona o un objeto. Y por eso hablamos de who, which o that. Pero también podemos encontrarnos con oraciones de relativo donde el antecedente se refiera a un tiempo, a un lugar, a una razón. En ese caso, el pronombre de relativo cambia. Es más, aunque podemos hablar de relativos, casi que serían como adverbios, ¿no? Una cosa ahí un poco extraña. Ya no utilizaríamos who, which o that, sino que utilizaríamos diferentes. Por ejemplo, si yo hablo de una razón, es decir, si el antecedente, lo normal es que sea el nombre reasons, tal cual, entonces el relativo es why. Como veis ahí. Es decir, the reason why. Ahora vemos algún ejemplo. Si yo me refiero a específicamente a un lugar, the school, the beach, el relativo sería entonces where. Y si es un momento, un lugar, perdón, un tiempo, entonces when. Why para la razón, para un motivo, where para un lugar y when para un tiempo. Where y when, los antecedentes, es decir, los nombres con los que van, pues son muy variados, son diferentes. En el caso de why, casi que se reduce, no tiene por qué ser el único, pero casi que se reduciría a reason. ¿Okay? Y hay otra particularidad. Resulta que why, where y when, aunque ahora vamos a ver los ejemplos, nos puede quedar un poco extraño, se pueden quitar, pueden omitirse y desaparecer. Tan solo teniendo en cuenta que si el que desaparece es where, entonces yo al final de la oración de relativo tendría que poner un in. Aquí de este sí tenemos un ejemplo aquí, fijaos, dice, ese es el hotel donde nos quedamos. This is the hotel where we stayed. ¿Vale? Un antecedente es un lugar, no hay problema. Y ahora me dice la regla, defining, el antecedente es un lugar, el relativo es where, lo puedo omitir. Pero al ser where, el relativo que omito, tengo que poner al final de la oración in. Y entonces me quedaría, this is the hotel we stayed in. Eso no ocurre con why ni ocurre con when. Pero si quito where, entonces yo tendría que colocar esa partícula al final. In. This is the hotel we stayed in. Vamos a ver algún ejemplo de estos relativos. Por ejemplo, yo puedo decir, the school where I studied is now closed. The month when I met my wife, June, or the reason why I'm sick is this weather. ¿Vale? Todas son defining. Seguimos con defining. The school where I studied is now closed. School, un lugar. Where? The month when I met my wife. Month, un tiempo. El when. Or the reason why I'm sick. Why? Porque es reason. El lugar, ¿vale? Como he dicho, si tengo que omitir, empezando por abajo, yo puedo decir, the reason I'm sick is this weather. La razón por la que estoy malo es este tiempo. Y podría decirlo, the reason why I'm sick, the reason I'm sick. O igual con el tiempo, the month when I met my wife is...
el mes en el que cuando conocí, no, bueno, podríamos decir en español, en el que conocí o cuando conocí a mi mujer, es junio. O the month I met. Y en la última, en la primera, o sea, en el lugar también, pero lo que hemos dicho, con la salvedad, con la particularidad de que si quito where, tendría que poner aquí en. The school I studied in is now closed. ¿Vale? O sea, Sí. el in no tiene que ir necesariamente al final de la frase, sino al final de la relativa. Exactamente. Ah, vale, vale. Y eso se aplica también, Andrea, a lo que hemos dicho antes de las preposiciones que colocaríamos delante del relativo. Tienen que ir al final de la oración de relativo, no al final de la frase. Si la oración de relativo coincide que va al final, ok, pero no. Al final de la oración de relativo. ¿Vale? Vale, vale. Por eso decía, veis que los ejemplos, y un poco lo que hemos venido diciendo al principio, identificar de dónde a dónde van las oraciones de relativo. ¿Vale? Es importante porque eso nos sirve, de repente, no para que tengáis que hacerlo en un ejercicio, pero sí pues para hasta dónde llega, como digo, si es defining, si es not defining, dónde está el pronombre, dónde puedo poner el no sé qué, todo eso. Ok, more questions. Bueno, eso sería en cuanto a las defining, ¿no? Recordad que básicamente con los pronombres, recordad lo de la omisión, si es en el who, which o that, sujeto, perdón, cuando son complementos, colocar la preposición al final, el who, en un registro muy formal, y estos otros pronombres o adverbios relativos referidos al lugar, razón y tiempo. Bueno, pasaríamos ahora entonces a la siguiente, que son las non-defining. Las non-defining, la estructura es exactamente la misma y el uso de los pronombres es exactamente el mismo. Who o which, el whose, podemos utilizar where, podemos utilizar when, todo exactamente igual. Solo con una diferencia. No, se utiliza el that. Si veis en el cuadro que antes veíamos en las defining, en las non-defining, ¿ok? No se puede utilizar. No es que sea... No. That desaparece. That desaparece por completo. ¿Vale? No se puede utilizar. Cuidado con eso porque eso es un fallo muy común. Quiero decir, lo vais a ver en los ejercicios, lo vais a ver en textos, que en las defining, who, which o that, se alternan mucho. Entonces a veces el alumno se confunde y aunque sabe que no se pueden utilizar en las non-defining, también se utiliza. Así que cuidado con eso, ¿vale? That solamente en las defining. Igualmente, ya en las non-defining no se puede omitir nada. Nos olvidamos de esta regla de, bueno, si who o which son complementos, lo quito. Si where o when, nada. La omisión solo queda para las defining. ¿Vale? Quizás tenga que ver algo que ver, esto me lo estoy pensando ahora mismo, no hay nada que lo sustente. Es que un rasgo que os permite distinguir muy claramente las non-defining, perdón, es que van entre comas. Ya no van unidas directamente, ¿no? Y de repente la lengua piensa que si van entre comas es como una unidad en cierta forma separada y no se puede quitar. Bueno, por decir algo, ¿vale? Por dar explicación a eso, ¿no? Recordad que decíamos que esto, el hecho de que fueran entre comas, es porque es una información extra, ¿vale? Fijaos, hoy estamos con la pizarrita. Yo puedo decir Madrid, where I live, is a big city. Estas non-defining, el nombre con el que van, su antecedente, claramente es un antecedente que ya de por sí sabemos de qué hablamos. Yo sé cuando hablan de Madrid, ya sabemos qué es, dónde es y está, ¿no? Ahora me dice de información extra, oye, por si lo quieres saber, where I live. Y ahí estaría la oración de relativo. Y esto sería no. Las estructuras son iguales. El pronombre de relativo, si no funciona como sujeto el sujeto, verbo, etc. Exactamente igual en ese sentido en la estructura interna a las define. Pero aportan información innecesaria, van entre comas
Y lo que decía, e incluso a la hora de pronunciarla, también es diferente. Se hacen como pausas, que es lo que marca la coma. Madrid, where I live, is a big city. ¿Ok? Fijaos, my friend Susan, who I went to school with, is getting married. Aquí tenemos otra oración de relativo, non-defining. Who I went to school with. Al ser non-defining entre comas, no puedo quitar who, que en las defining se podría, porque es complemento. Y fijaos, algo que ya pasaba allí, pasa aquí también. Y es que si el relativo lleva una partícula o tuviera que llevar una preposición o partícula delante, se coloca detrás, se coloca al final de esa oración de relativo. Por eso digo, who I went to school with. Esto sí se mantiene, esto sí es igual en las defining y en las non-defining. E igualmente, si yo quiero emplear esto en un registro más formal y colocar with delante, entonces la versión sería with whom I went to school is getting married. Y tendríamos with delante y, por supuesto, puesto que estamos hablando de who como pronombre en un registro formal, whom. Eso sí es exactamente igual, eso sí se mantiene. Lo que no es igual, como veis, es lo de omitir o quitar. ¿Vale? Por lo tanto, las non-defining, información extra, van entre comas, no se puede omitir nada, pero el resto de características y uso de pronombres, igual, salvo, recordad, that, que no se puede utilizar. Ok. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Menudos rollos os echamos aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿qué nos queda? Casos que, bueno, podríamos decir especiales o particulares o bien menos usuales. Hasta ahora hemos visto que los pronombres, que el pronombre relativo, se empleaba o se refería, tenía como antecedente un sustantivo. Pero puede haber casos en el que eso a lo que se refiera no sea un sustantivo, sino que sea una oración completa. En ese caso, en el caso de que el pronombre y la oración de relativo que viene detrás se refiera a una frase completa, primero el pronombre tiene que ser solamente which, solo puede ser which. Y serán además non-defined. Fijaos, he offered to help me, se ofreció a ayudarme. This was very kind of him, but he offered to help me, which was very kind of him. Se ofreció a ayudarme, lo que fue muy amable de su parte, diríamos en español. El antecedente a lo que se refiere which es he offered to help me. Todo eso. Y luego ya la frase. ¿Vale? Bueno, pues esto puede ocurrir. Caso muy específico, como veis, si el antecedente a lo que se refiere al relativo es toda una frase, solo puede utilizar which y será en oraciones non-defined, entre comas. Y por último, el what. What es un caso también muy especial de relativo, porque es un relativo que no tiene antecedentes. Es decir, no lleva nada adelante a lo cual se refiera, ¿no? Es lo que en español diríamos lo que, en estas frases de lo que tú digas, lo que la gente quiere. Ese what, ¿vale? Insisto, no se refiere a nada previo, sino que todo lo que se refiere, el pronombre y todo va dentro, va en la misma palabra. Y entonces, en ese caso específico, de esas oraciones específicas que en castellano hablamos de lo que. Por ejemplo, I cannot believe what you are saying. No me puedo creer lo que me estás contando. What you are saying. Y eso sería una oración de relativo. What some people do to animals horrifies me. Lo que algunas personas le hacen a los animales, bueno, me horroriza. Y what some people do to animals sería otra oración de relativo. ¿Vale? Con un caso muy específico. No lleva antecedente, ¿vale?
aunque estos dos últimos son casos específicos, pero tienen elementos que permiten diferenciarlos. En este caso, como digo, what no se refiere a nada, no lleva nada relativo. Y se traduciría por lo. Y hasta aquí la oración de relativo, que no es poco. ¿Nothing else? Bueno, luego esto simplemente es que ni siquiera, como veis, tiene más explicación. A veces aparece esa estructura de some, many, much, none, all, of, y luego whom o which, ¿vale? He gave me lots of advice, some of which was useful. Él me dio muchos consejos, algunos de los cuales, es decir, sería como lo que en otros idiomas hablan partitivo, ¿no? No sé si habéis estudiado francés o conocéis francés. En francés creo que hay alguna estructura de ese tipo, ¿no? Y del algo del partitivo. Bueno, pues algo parecido a eso es como una estructura de partitivo, algunos de los cuales, muchos de los cuales, poco, ninguno, todos, ¿vale? Se utiliza también esta estructura con un relativo, ¿no? Específicamente whom o which. Fijaos que es como algo fijado, algo, digamos, fosilizado entre comillas, porque no hay otra alternativa. Es uno de esos cuantificadores, el of, y luego whom o which. Y ya, no hay alternativa. ¿Ok? No questions. Bueno, vamos entonces esto, empezando un poco a desenmarañarlo y a ir viéndolo y demás. Vale, vamos a empezar con este primer ejercicio. Vale, vamos a hacer, para no los 10 primeros, ¿no? Dice, put a relative pronoun into each gap. Use X if the relative pronoun can be omitted. Bueno, este ejercicio nos ayuda a dos cosas. Primero, a identificar qué tipo de oración de relativo es. Si es defining o non-defining, aunque aquí veo que todas son defining. Bueno. Y luego, usar pronombres, el que corresponda en cada caso, dependiendo del antecedente. ¿Vale? Además, hay un extra que me dice, oye, si el pronombre se puede omitir en los casos que hemos visto, es decir, si es oración defining y el pronombre es who, which o that funcionando como complemento, o si es defining y el relativo es un relativo adverbial como why, when o where. En ese caso, si se puede omitir, en lugar de poner una X, lo escribís y lo ponéis entre paréntesis, que es como habitualmente se indica que se omite. Vamos a hacer el primero para que veamos un poco cuál es la mecánica del ejercicio. A linguist is someone knows a lot of languages. ¿Qué pronombre de relativo faltaría ahí? Who knows a lot of languages is someone who knows a lot of languages. ¿Se podría omitir? ¿Cuál es la oración de relativo? Ya que tenemos el pronombre. Someone who knows. No, who knows, recordad que la oración... No. That's right, las oraciones de relativo siempre empiezan a partir del relativo, ¿vale? La primera palabra siempre va a ser el relativo. La oración sería who knows a lot of languages, ¿vale? Ya es defining, ¿no? No va con... Quito el who. ¿Hay alguna otra sustantivo pronombre dentro de esa oración que pudiera funcionar como sujeto? Me quedan knows a lot of languages. ¿O es necesario dejar el who como sujeto? Yo creo que si hace falta, ¿no? Knows es suficiente. Yo creo que se puede omitir. Si se puede omitir, lo que me estáis diciendo que se puede omitir, ¿qué otra palabra, qué otro sustantivo o pronombre de la oración puede funcionar como sujeto? Knows. Someone. No. Primero, someone no pertenece a la oración de relativo. Y knows es el verbo. No es posible omitirlo, porque aquí es who, el sujeto. Un lingüista es alguien que sabe, que conoce. No hay ninguna otra palabra dentro de la oración que funcione como sujeto. ¿Ok? Vamos con la siguiente, ya os dejo, hasta la número 10. Peter was the man you met last week. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pronombre pongo aquí? Who o that, ¿vale? Que no lo hemos dicho antes, pero que son alternativos. Vale, la oración de relativo sería, ¿de dónde a dónde iría? Who you met last week. O that you met last week. Igual, quitad el relativo, quitad who o that. Me queda you met last week.
Es por lo tanto, Aquí sí, ¿no? Sí, se puede dejar. aquí sí que se puede quitar, porque sí que tenemos you, ese pronombre que funciona como sujeto. Pues así con todos los demás. ¿Vale? Pues venga. Hasta la number 10 y ahora lo vamos a ver. ¿Ok? Off. Sí, sí, ¿Y en casa también lo tenemos? Me queda un poquitín. Nada, nada. No sé el resto cómo va. No hay prisa ninguna. Es que a veces, claro, pensaba y tal, pero si yo digo, ya estamos y tal, y no, por favor, no, Javier, espérate, no corras tanto.
casa de Sara están aprendiendo. Yo creo que te lo están, Sara, te están soplando esos pajaritos, ¿eh? Te están diciendo, aquí pon el witch, aquí pon Que no se calla ni a la de 3, he dicho esto. Me estaba volviendo loca porque pensaba que era yo. Digo, ¿dónde tengo un pájaro escondido? No, no te preocupes, que no molesta. No molesta, hace más amena la clase, ¿no? Qué bueno. Sí, está bien. Vale. Me la voy a llevar el día del examen. Ay, sí. Vale, no sé el resto cómo irá. ¿Lo vemos entonces? Vale. Bueno, yo creo que este ejercicio como introducción está bien, ¿no? Bueno, number 3. Dice, all the bags are bigger than this size, can go on display. Todas las cosas fastidiosas estas cuando uno va a viajar en vuelo, ¿no? So, all the bags are bigger than this size, can go on display. ¿Cuál es el pronombre? Which. O that, ¿vale? Yo siempre voy a decir that, porque es verdad que por defecto siempre nos sale who o which, pero que también como alternativa that, ¿vale? ¿Se puede quitar o no? No. No. Yo tengo que decir all the bags which or that are bigger than this size can go on display. Aquí es sujeto. No hay nada más que pueda funcionar como él, por lo tanto, no se quita. Todas las maletas que son más grandes de este tamaño, pues no pueden ir en el avión. Vale. Aren't they fantastic? She's wearing the tennis shoes I told you about. Pronoun? Or we, or who? That's right. That or who? Very good. ¿Se puede omitir? Yes. She's wearing the tennis shoes I told you about. De los que yo te conté. Insisto en que cuando, porque así lo van a pedir también en el examen, cuando queráis decir que el relativo se omite, escribidlo y ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Can I talk to the woman is sitting at the desk, please? Who is sitting at the desk? Or that is sitting at the desk. ¿Se puede omitir aquí? No. No. Did you read the book I told you about? That. That, or which, I told you about. ¿Y se puede omitir? Sí. Yes. Hay un patrón, lo que pasa es que yo eso no lo quiero decir, no lo voy a establecer como regla, porque de repente no siempre es así. Entonces, pero hay un patrón que al menos se está repitiendo en bastantes frases, en ejemplo, lo que estamos viendo aquí, en el que cuando ese which o who funcionan como complemento, el sustantivo, lo que funciona como sujeto le viene inmediatamente detrás. Fijaos la número 2. The men who you met. En la 4. The shoes which I taught you. En esta. The book which I taught you. ¿Vale? Pero insisto, eso no lo tomáis como patrón. Lo que pasa es que, bueno, que aparece, sí, pero no es algo exacto. Did you see the Spanish film which or that was on TV last night? Y aquí, de omisión, nada. No. No se puede, sujeto. Do you remember the name of the man car you crashed into? ¿Qué pronombre ponemos aquí? That. That car. No. Who, ¿no? Which. No. El antecedente es man. Who. Whose. Decía por aquí Celia. Whose, claro. Cuyo coche. Recordad que whose, que indica esa relación de posesión, es un poco especial. Porque el Sí, ese cuesta un poco más ese. Claro, pero mirad, una cosa así pequeña, una pequeña regla que nos puede ayudar. He dicho que tiene esa doble condición de pronombre y determinante. Entonces, se refiere al sustantivo que va delante, que al ser posesión
normalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos va a ser una persona, un nombre de persona, de individuo, se refiere como pronombre e inmediatamente detrás va a ir seguido de un sustantivo al cual determina. Y eso no ocurre con otros, ¿vale? Es decir, que whose está relacionado con el que va antes y directamente con el que va detrás. Cuando haya esa relación doble, entonces será el whose, ¿vale? Do you remember the name of the man whose car you crashed into? ¿Recuerda el nombre del hombre con cuyo coche chocaste, ¿no? Number 9, don't believe people Who. who or that say lies. Y aquí no se omite, ¿no? No. O that say lies. Y la última que vamos a hacer aquí, eat the sandwich That. that or which I left for you on the table. Y en este caso, Sí. sí que se puede omitir. That's right. Good, great. Disculpa, en la 9 se podía poner tanto who como that. Sí, sí, Pablo, porque en la defining, who o which son alternativas a that. Es exacta, es decir, puedes utilizarlo de las dos como tú quieras. No hay distinción. O sea, indistintamente. Indistintamente. Pero solo en las defining. Ya. En las otras ya. Vale, vamos a seguir un poco más. A ver cuál es el otro ejercicio. No, antes de ese quiero ver este de aquí. Vale. Hemos hablado antes de como un caso así diferente, o especial, el what y todo eso, ¿no? Es decir, que what era este relativo que no lleva antecedente y todo es el pronombre y sustantivo y tal. Bueno, en este ejercicio, para un poco que también nos acostumbremos a reconocer esas frases, nos dicen complete these sentences, use what o which. Bueno, aquí tenemos varias frases y tal, y hay que utilizar en unas what y en otras which. Recordad, which en una acción de relativo defining o non-defining, refiriéndose a un antecedente, mientras que what no se refiere a nada, es decir, what no va a referirse a nada anterior, es en sí mismo y por sí mismo. Y se traduce por lo que. ¿Vale? Bueno, pues venga, hacemos ese pequeño ejercicio y ahora continuamos. El 2, ¿verdad, Javier? Sí, el número 2, el que dice complete these sentences, use it what or which.
¿Ok? ¿Lo tenemos ya? ¿Qué tal en casa? Sí. 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 Sí, por aquí también. Estamos mirando. Bueno, vamos allá. Ok, the first one. Tiene dos huecos, o sea que habrá que utilizar o which, los dos, o what, o lo que sea. He didn't expect, he saw. What do we write there? ¿Qué ponemos ahí? He didn't expect What? what he saw, lo que vio. No se esperaba lo que vio, what he saw, es decir, sin antecedente. Ahora viene una coma y ahora pongo Which. that's right, which was a shock for him. Y fijaos aquí, que es una oración non-defining, porque va, al estar al final de la oración, la coma solo le lleva al principio, which, bueno, no se puede quitar de ninguna manera y tal, pero ¿cuál es el antecedente de ese which, de la oración which was a shock for him? ¿A qué se refiere which? Lo que he saw, lo que él vio. Es decir, a toda la oración anterior. He didn't expect what he saw, which was a shock for him. Es decir, lo que le dejó un poco así empatado es que no esperaba lo que vio. ¿Vale? Es decir, que este es uno de esos casos en el que, hemos visto también un poco especiales, en el que which tiene como antecedente no un sustantivo, sino toda una oración. ¿Vale? I can't understand What? what he is saying. No entiendo lo que what he's saying. Now, I'm sure What? that's right. What they say is true. No, estoy seguro de lo que dicen, que lo que dicen es cierto. Esta estructura del what es bastante paralela al castellano y eso en cierta forma nos puede echar una mano. In films, good people always succeed, which doesn't happen in real life. Nuevamente, el antecedente es toda una oración. Fine, we didn't have any money left, which meant we had to go home, lo que significaba que nos tenemos que ir a casa. Igual, antecedente, toda la oración. Y en esta última ocurre igual. Lo mismo. We have to get up at 12:30 a.m., which is much too early. Okay? Great. Questions después de esta primera arremetida de los relativos. Me gusta. Oh, sorry. Salió de eso por ahí. Bueno, esto, ahora vamos a hacer aquí un corte de los relativos, vamos a pasar a otra cosa. Luego, si antes del final de la clase volveremos con algún otro ejercicio.
Pero bueno, ya sabéis que esto es como siempre, pues ya revisarlo, asimilarlo, etcétera, y trabajarlo. Aparte de los otros ejercicios con los que trabajamos aquí, ¿vale? Que recordad que siempre tenéis el solucionario, siempre está el solucionario. Hay aquí un enlace a uno de estos índices, a unas páginas de estas que tienen, como veis, bastantes ejercicios en distintos niveles, ¿vale? De oraciones de relativo, para que sigamos trabajando. Ok. Bueno, pues vamos entonces ahora